Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Aura Rosales y Janet Martínez. Sean bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Contracorriente. En este segmento hablaremos sobre las consecuencias para la situación laboral que ha provocado el neoliberalismo en México y su relación con los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Exactamente, amiga, como bien lo mencionas, se puede decir que el aumento de esos flujos se debe a la implementación del modelo neoliberal en México en el año 1982 y que provocó una crisis de empleo que aún seguimos padeciendo. Recordemos que cuando se impuso el neoliberalismo, la economía mexicana se caracterizó por grandes devaluaciones del peso y existía un caos en los mercados y una desaceleración en la actividad económica del país. Así es, recordemos que el neoliberalismo se plantó como la única alternativa a esta crisis y el gobierno de Miguel de la Madrid fue el encargado de establecerlo, mirando los ejemplos de países de América y Europa. Desde ese momento se vio la privatización de empresas públicas, la liberación del mercado, como por ejemplo la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, en 1994, y el auge del fenómeno migratorio que se ha convertido en un problema de seguridad nacional. Por esta información en las que nos manejan, básicamente, alrededor de este modelo, pero hablemos un poquito acerca de lo que está pasando hoy en día en nuestro país. O sea, México se ha convertido en el receptor de miles de migrantes que vienen desde Centroamérica cada año en busca de una mejor vida, huyendo de la violencia, justo con este anhelo de llegar a Estados Unidos como el sueño americano, ¿no? Pero realmente, ¿qué ha sido eso si Estados Unidos cada vez se ha convertido más en un hermético? O sea, incluso también en mantener su economía solo centrada en sus ciudadanos y no permitir este flujo. Entonces, ¿qué está implicando de verdad este neoliberalismo? O sea, ¿un nuevo liberalismo o un liberalismo simplemente? Bueno, creo que también valdría la pena mencionar las crisis que afectaron estas tendencias migratorias, como la de 2007 y 2009, que fue en Estados Unidos, y también la del periodo posterior al ataque de las Torres Gemelas, que definitivamente fue un paradigma completamente en los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Y qué bueno que mencionas las crisis, compañera, porque creo que es importante darnos cuenta desde dónde se genera este modelo, dónde más bien dicho se introduce México a este modelo, porque justo, o sea, viene de esta parte de pasar de un México de años maravillosos, de los años dorados, por así decirlo, en el que la economía se mantenía estable. Obvio, era algo que se planeaba tener, o sea, se veía que se planeaba tener a largo, pero realmente no fue así. O sea, le salieron diferentes los planes y al final de cuentas se quedó endeudado con el Banco Internacional, que lo obligó a meterse a este nuevo modelo neoliberal, que justamente, si nos enfocamos un poco de lo que consiste este modelo, es prácticamente la explotación del pueblo para conseguir de cierta forma ir pagando esta deuda que se tiene y obvio abrirle la puerta a las empresas transnacionales, a la privatización, a generar la menor cantidad de posibles recursos, o sea, de la menor cantidad de recursos para la sociedad, básicamente. Entonces nos damos cuenta cómo, o sea, por medio de esta crisis se han ido manejando, pero ya lo mencionas, o sea, crisis tras crisis, y no ha habido un cambio en este modelo. O sea, realmente se ha seguido esperando, o sea, se sigue esperando los resultados que se visualizaban para este modelo, que eran pues básicamente de riqueza, ¿no? O sea, se supone era un sacrificio que se tenía que hacer para en algún momento estar en un estatus mucho mejor, pero realmente se ha visto incluso, o sea, en las migraciones, en el aumento de migraciones, se ha visto que esto cada vez va empeorando más. Sí, bueno, creo que también valdría la pena detenernos un poco en cómo esto ha afectado a las zonas rurales, al práctico abandono del campo y a una desigualdad en los mercados. Podría decirse que uno de los ejemplos más visibles es los migrantes que provienen de la Mixteca, que es una región poblana que ha sido pionera en la emisión de migrantes al norte y que podemos ver que desde hace muchas décadas atrás, con el plan que implementaron, llamado el programa Bracero, que se implementó en México desde 42. Esto provocó que muchas personas, ni siquiera que fueran del lado de las ciudades, se fueran a buscar el sueño americano que tanto hemos estado hablando, y pues bueno, esto afecta también a las comunidades rurales. Y claro, pues desde inicios de los 80 las constantes crisis en el país y pues obviamente los impactos negativos de este modelo, como pues lo son el desempleo, los bajos salarios, y pues ha provocado un círculo migratorio en pleno pues apogeo de la Mixteca, ¿no?
Esto ha motivado hasta cierto punto a generar nuevas formas de cruzar al otro lado. Incluso también ha beneficiado demasiado al crimen organizado. Recordemos que los llamados polleros pues piden sumas demasiado altas a los migrantes para poder pasar y hasta cierto punto prometerles ni siquiera saber si van a pasar, ¿no? O sea, al final de cuentas corren el riesgo también ellos. Y pues esto, el dinero que se da, se lleva se le remunera a las organizaciones criminales, entonces también empieza a haber una desviación incluso de ahí por esa parte, ¿no? Y pues en medio de todo esto que prácticamente es negativo en su mayoría, podríamos rescatar algunos de los casos que pues realmente nos generan esta esperanza de que hay gente que de verdad ve el dolor, el humano, o sea, el humano que es el que está cruzando por las necesidades, no porque quiera dejar su país, no porque de verdad esté dispuesto a ir, o sea, como dices, en busca de un sueño, porque yo creo que eso es lo más importante, o sea, en el sentido de que debería de ser el propio país quien proporcione ese sueño, ¿no? Y en este sentido me gustaría hacer mención de un grupo de mujeres que se me hacen muy valientes y muy humanas, que se hacen llamar las patronas por la localidad en la que se generó este grupo, que es en Veracruz. Es un grupo de mujeres que se dedica a alimentar a los migrantes que vienen en el tren llamado La Bestia. Uh-huh. Y de verdad es una acción que inicia desinteresadamente porque la historia es con los hijos por así decirlo, de la fundadora de este grupo que regresan y pues llevan su desayuno, ¿no? Entonces al ver migrantes que pasaban días sin comer y que les piden este alimento, ellos pues dan su desayuno de aquel día y de ahí se continúa una tradición en la que ven a estas personas, como te digo, saben que no son simples personas que ocupan un lugar o que vienen o verlos como rechazados, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que es esa parte, sino son humanos que de verdad sufren, o sea, son caminatas larguísimas de días, sin alimento, sin saber, incluso viendo cosas, ¿no? Violaciones, personas que se caen del tren y no sobreviven, ¿no? Entonces creo que es como una de las cosas que podemos ver de la sociedad, o sea, cómo la sociedad incluso se une para ayudar y verlos, o sea, de esta forma, ¿no? Pero creo que me gustaría implementar, porque una de las cosas que podemos ver en este modelo es que es muy individual. Ajá. Que se genera la individualidad, y creo que eso es una de las cosas que es lo peor que puedes hacer en una comunidad que sufre, o sea, volverte individual. Efectivamente, yo siento que este modelo implica mucho el individualismo, y últimamente en los años que se han visto las caravanas de migrantes se ha visto situaciones de xenofobia hacia las personas que vienen. Normalmente hay un rechazo a la comunidad venezolana también, y pues bueno, como bien mencionas, siento que se deberían de aplicar políticas que respeten sus derechos humanos más que nada antes de empezar también como que a criticar, de decir es que van a quedarse con los trabajos de los mexicanos o cuestiones así. Siento que primero se debería dar el trato de humano y ya ver los documentos y ver el proceso que se necesita, si es que se van para Estados Unidos o si se regresan a sus países de origen. Porque bueno, en sí tampoco queremos como fomentar esta idea de decir que en este país existe la oferta laboral suficiente como para satisfacer las necesidades de los mexicanos, y todavía sumarle a los migrantes sería aumentar las condiciones de pobreza en las que vivimos. Entonces creo que la solución tampoco está en México, porque México no está preparado para recibir migrantes. Incluso hablemos un poquito acerca de este modelo que ve también la migración como como un beneficio hasta cierto punto, porque pues ayuda también a quitar muchísimo la presión social, ¿no? En los países, pero se van a países, justo, o sea, a los países que sí pueden ofrecer estas oportunidades, pero hasta cierto punto, es como hasta cierto punto te puedo permitir pasar, ¿no? Uh-huh.
porque en este aspecto, o sea, cómo esta economía de mercado en la que nos hemos sumergido y en la que se nos está implementando ha generado pues esta parte de la reserva laboral, ¿no? O sea, como un mercado, o sea, ver el trabajo como un mercado oferta-demanda y justo también generar como hoy en día se ve que mucho trabajo informal, o sea, mucho trabajo que ya ni siquiera, o sea, ya ni trabajar, o sea, ya ni siquiera te sirve lo que trabajas, ¿no? O sea, realmente el tener un trabajo no te asegura una vivienda, no te asegura una vida tranquila, porque creo que ahorita con todo lo que han disminuido gracias a este modelo, que pues obviamente son las prestaciones laborales, muchísimo el seguro, el modelo de pensiones, o sea, pensiones ya no tenemos pensiones. O sea, realmente te das cuenta de todo esto que se va a ir incrementando, o sea, al final de cuentas es un problema que va a seguir durante las siguientes generaciones. Y este modelo pues probablemente también, o sea, no se ve, o sea, no hay resultados y siguen implementándolo y al parecer solo, como dices, o sea, solo sigue enriqueciendo a cierta parte, ¿no?, de la población. Entonces es como en este aspecto verlo de esta forma, ver cómo ha provocado pobreza, desigualdad, falta de empleo. O sea, realmente todo lo negativo, o sea, no ha habido el impulso positivo, ¿no? Y no creo que lo haya porque obvio, o sea, está implementado para eso, o sea, realmente el principal objetivo es eso, o sea, solo beneficiar a las nacionales, a empresas. Justo, y dices, o sea, es en este aspecto el por qué te preguntas tantos migrantes, pues realmente tendría que haber migrantes, pero en el aspecto de por qué tantos, ¿no? Incluso migrantes profesionales, o sea, personas que están preparadas y que no son pagadas de la misma forma en su país como lo harían en otros, ¿no? O sea, profesionales. Y noticias así hemos visto, o sea, realmente hemos visto muchas noticias de personas que mueren, ¿no? En el tránsito de Chihuahua, del incendio que hubo en Chihuahua, claro, murieron muchísimos inmigrantes de Honduras y Venezuela y Ecuador. Entonces creo que es un aspecto que también como sociedad mexicana tenemos que concientizarnos. Y se sale de control realmente, porque también incluso los países que los están recibiendo, o sea, los países de tránsito no están preparados para recibir tantos migrantes. Incluso ni siquiera hay una parte en la que tengan un registro, ¿no?, de los migrantes, para tener un control incluso de la migración, porque justo, o sea, si no hay un control del flujo de migración, pues también empiezan a haber muchas clandestinidades que ponen en riesgo la seguridad de estas personas. Entonces creo que sería como ver cómo todo un modelo económico puede afectar, y un modelo económico que justamente está hecho para afectar en toda la esfera, ¿no? Toda la esfera social, y que dices, ¿cómo puede afectar a tal grado que no están o sea, no están siendo conscientes del efecto que está teniendo en la sociedad? Y bueno, igual nos gustaría como hablar un poquito de recomendaciones. Películas más que nada, yo amo las películas, pero un poco de películas que nos gustaría comentar acerca como con estos temas. Para profundizar también el tema de la migración. Bueno, a mí me gustaría recomendar la película de 2020 del director Fernando Frías, titulada Ya no estoy aquí. Es una película de un chico llamado Ulises, de 17 años, que vive en los barrios más bajos de Monterrey, y que por situaciones de violencia que se da en su ciudad, se ve obligado a huir a Estados Unidos, a Nueva York, dejar su familia y sus amigos y enfrentarse al choque cultural, a una crisis de identidad en donde no sabía exactamente qué cultura era la que más se sentía pegado. Tenía también un elemento muy clave de esta película, es la cumbia rebajada, que es la cumbia que proviene de los migrantes de Colombia y que se asentó en ese lugar. Entonces creo que es una película más que nada que tiene el impacto cultural que tienen las personas migrantes, y bueno, también se puede ver reflejado la situación de violencia que se vive. La película está ambientada en la crisis en la guerra más bien del narcotráfico que hubo en México, y me parece muy importante también retomarla. Si les gusta, espero que la puedan ver. Y mi recomendación para este capítulo sería la película Sin Nombre, dirigida y escrita por Karin Fukunaga. Se estrenó en el 2016 en el Festival de Cine de Sundance. Es una película que desde un inicio te atrapa con su buena narrativa. La historia gira en torno a una joven hondureña que junto a su tío y a su papá emprenden el camino de migración a los Estados Unidos. Es una película que refleja el destino duro al que miles de migrantes centroamericanos se enfrentan pues cada año.
Hay momentos de violencia, de peligro, de muerte. Y esta película combina también la historia de un joven que pues va huyendo de un destino inevitable. Esto es interesante a mi parecer porque el hecho de que el joven pertenezca a la organización terrorista internacional de la Mara Salvatrucha y de la Mara Salvatrucha en específico 13 de México refleja dos cuestiones. Por un lado, el caso de algunos familiares que buscan huir de la violencia en su país, esperando salvar a sus hijos de organizaciones delictivas. Y por el otro lado, pues el hecho de que los migrantes no solo se tienen que preocupar por sobrevivir al camino y a la detención, sino también a la delincuencia, a los secuestros, al robo, al asesinato. Y pues todo esto en busca de una mejor vida, porque en sus países eso no es posible. Creo que es una película que vale la pena ver y que espero que les guste mucho. Pues muchísimas gracias, Janet, y a todas las personas que nos acompañaron en este podcast. Creo que con esto podemos cerrar y nos despedimos. Muchas gracias.